Es muy brutal darse cuenta que lo que tú has creído que es amor no lo es. Sobre todo si estás en la posición de aquel que está recibiendo un amor disfuncional. Aquel que está recibiendo no solamente una forma disfuncional de amor, sino que está recibiendo las heridas también que son producto de esas mismas formas disfuncionales de amar, que terminan desgastando el amor, que terminan desgastando la relación, el vínculo, y entonces se rompe. Es allí donde nos empezamos a dar cuenta que la forma en que hemos amado no es el amor del cual habla Pablo de Cristo por su iglesia. Recuerde que la comparación que hace Pablo acerca del amor en el matrimonio lo hace en relación de Cristo y su iglesia, y eso dista mucho de muchas parejas que sencillamente están en una relación y están amando simplemente desde el egoísmo. Y es difícil dar una explicación de cómo estas cosas pueden decir que es amor, porque no lo es. Es el amor fingido, es un amor disfuncional, es una manera de amar egoísta y disfuncional que agota el vínculo y termina por romperlo. Entonces, dentro de esta dinámica que empezamos a conversar ayer acerca de este gran tema de lo que no es el amor, pero que parece amor y no lo es esa dimensión de cómo podríamos llegar y pasar de ese amor disfuncional al amor verdadero, al amor que realmente ama desde la entrega totalitaria de Cristo por su iglesia. En esta dimensión, y para dimensionar el significado verdadero del amor, va a ser sumamente desafiante para una persona que ha venido amando desde la toxicidad, que ha venido poseyendo, que ha venido con una serie de traumas y una serie de convulsiones internas que desatan en el interior ansiedad, ataques de pánico, dolor, angustia, porque sencillamente quieren poseer algo y el ser humano no se puede poseer. El ser humano no se puede poseer. El ser humano tiene que amársele en la libertad que implica el amor de Cristo por su iglesia. Cuando esto sucede, cuando una persona está desarrollando ese tipo de amor egoísta, ese tipo de amor disfuncional, del cual Pablo se refiere en los primeros versículos, recuerde que estuvimos viendo que él habla primero de ciertas cosas, podrían decir o podrían aparentar. Él habla de las apariencias acerca del crecimiento, acerca de la fe que podría ser un elemento disuasorio para alguien que ve esas manifestaciones angelicales y portentosas acerca del crecimiento. Y él empieza desarrollando ese detalle. Y Pablo, esta carta de Pablo a los Corintios, el versículo 13, es bien profunda, es muy profunda, y entenderla va a llevar tiempo, ¿no? A mí me ha llevado mucho tiempo esto, pero el asunto es que Pablo comienza describiendo cosas que podrían decir que la gente tiene algún tipo de crecimiento espiritual, que tiene algún tipo de poder portentoso, que revela cierta madurez, pero él dice que estas cosas portentosas que se hacen no son una medida de validación para el crecimiento. Pero entonces, una vez que él aborda estas cosas del crecimiento y entonces en medio del crecimiento él lo va diluyendo al punto de llevarlo a las características que no son el amor, las características que podrían verse como amor pero que no lo son. Entonces, una de las cosas que dice el texto es que habla de cosas portentosas, de cosas que podrían identificar a una persona que está creciendo, pero que en realidad no son las características de una persona que crece. Que esa característica debería estar completada o concentrada bajo los límites, bajo la dimensión del amor. Y ayer les decía así de esos misterios, de esas cosas que habla, que deberían estar impregnadas por el amor, pero que al carecer de ese amor, lastimosamente, Pablo sencillamente dice que es ruido, simplemente es ruido, humo, ruido y escarcha. Y entonces habla de lo que llamo, y ayer se lo dije, hablo de la incompletitud del amor. Entonces, cuando llega a ese punto donde ya empieza a describir la incompletitud del amor, termina ese párrafo y entonces comienza a decir lo que es el amor, y el asunto es que muchas personas confunden lo anterior dicho en los versículos del 1 al 3. Él habla de esas manifestaciones bondadosas de entrega que necesariamente no tienen el fundamento y la concentración del amor verdadero. Entonces, cuando él trata de describir lo que significa el amor, él habla de ciertas características que tiene que tener el amor. Y entonces, cuando dice estas características, entonces encierra lo anterior dicho dentro del tapanta. Recuerde que el tapanta, que es simplemente todo, está dentro del contexto de esas características del amor. Y él las resume en 4 fuentes muy poderosas que simplifican la manifestación del amor en una relación. Y el problema que estamos enfrentando es que muchas personas distan mucho de estas características porque tienen eventos
muy frecuentes que manifiestan una inmersión en aquellos elementos que Pablo describe como infantiles o niños espirituales. Y estas características desgastan el amor. Cuando una persona vive en esta incompletitud del amor, sencillamente no tiene la capacidad de discernir la madurez, no tiene la capacidad de ir al nivel de la madurez, porque sencillamente ha sido equipado para desarrollar actitudes infantiles en una relación donde debería haber asertividad y madurez. Y como dije anteriormente, esto desgasta la relación, la desgasta, la pulveriza, la destruye. Pero entonces, ¿cómo podemos navegar desde el amor disfuncional, desde el egoísmo, desde la entrega mentirosa de un amor que no es amor, pero que aparenta ser el amor, pero que en la profundidad de la sinceridad de la persona que la carga quiere ir y navegar en la profundidad de un amor verdadero? ¿Cómo logramos esto? Porque se hace completamente difícil en la disfuncionalidad de la vida ir desde este punto al punto funcional. Y es sencillamente un desafío muy inmenso para una persona que no ha tenido estas características, por lo que entonces le va a ser un mundo navegar desde ese punto al punto máximo de crecimiento. Y esto es un proceso, esto debe desarrollarse como un proceso y necesitas acompañamiento para entonces desarrollar estas características para que sean visibles en tu vida. Pero quiero darte algunas ideas para que tú puedas ir trabajando desde tu propio entendimiento estas cosas para que sean reales en tu vida. Y una de las cosas es que tienes que esforzarte por identificar. El que no identifica, repite. El que no identifica, repite. Si no puedes identificar qué cosas son egoístas en tu vida, es porque entonces no puedes identificar y se te hace difícil ver con tus propios ojos tu propio comportamiento. Por eso es que necesitamos de un tercero, de un coach que te ayude a identificar esos comportamientos disfuncionales en tu vida para que entonces puedas navegar desde la disfuncionalidad a la funcionalidad. Identifica, tienes que identificar. Profundiza en eso, identifica. Otro de los elementos que puede ayudarte para forzar un amor verdadero, para esforzarte por un amor verdadero, es simplemente practicar lo que es el amor. Y eso parece bien sencillo, me río porque parece bien sencillo, pero no lo es, no es. Por eso lo llamé matrimonio 3.0, porque el amor es una disciplina. El amor es una disciplina. Es la disciplina de amar incondicionalmente a la persona que amas y transformarte en aquella persona funcional para que esa persona pueda tener la mayor suma de felicidad posible y puedan navegar en una profundidad de un amor verdadero. Por eso traje el pasaje de 1 Corintios 11:1 donde Pablo dice que lo imiten a él como él imita a Cristo. Llegar a la capacidad de decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, es un nivel exorbitante de grandeza y de humildad y de sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque una persona que es capaz de decir eso es porque ha modelado el comportamiento y el carácter de Cristo en su vida. Y eso es madurez. Llegar al punto, en medio de la angustia, de la ansiedad que da, amar a una persona desde la disfuncionalidad y empezar a vivir las características del amor verdadero, imitando la conducta de Cristo, es un nivel de madurez increíble. Y es algo que no solamente necesita de la presencia y de la llenura del Espíritu en su vida, sino que necesita de su arduo trabajo, de disciplinarse, de completar de lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y llegar a este entendimiento es sumamente poderoso. ¿Por qué? Porque una vez que salimos de los comportamientos infantiles, por medio de la práctica, por medio de la vivencia, de esas características que habla Pablo acerca del amor, entonces comenzamos a navegar en esa profundidad funcional. Para finalizar este programa, quiero decirte que si tú practicas, si tú haces estas dos cosas, si tú puedes identificar y tú puedes también no solamente identificar, sino eliminar de tu vida aquellos comportamientos por medio de las prácticas asiduas del carácter de Cristo, que es simplemente ver y modelar, que es la forma en que una persona se convierte en un atleta de alto rendimiento. Para un cristiano convertirse o un matrimonio convertirse en el nivel de un matrimonio 3.0 es ver y modelar el comportamiento que Cristo hace acerca de su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, se entregó totalmente. Y tú tienes que entregarte totalmente a esta relación, dándole el espacio suficiente para que pueda respirar y no lo ahogues en ese amor disfuncional con que generalmente muchas parejas se aman y pasan años de la vida amándose de esa manera, pero no son realmente felices, no son libres en la plenitud de lo que significa amar con la libertad con que Cristo amó a su iglesia. Te leo en los comentarios.